El país anfitrión, México, inaugurará la mayor edición de la historia de la Copa Mundial el 11 de junio de 2026 con el primero de los 104 partidos que se disputarán en 16 sedes repartidas en 3 países. También conocido con el nombre de El Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca de la Ciudad de México ha sido confirmado como sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA del jueves 11 de junio de 2026, convirtiéndose en el primer estadio en albergar 3 partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA. México jugará sus 3 partidos de la fase de grupos en casa, 2 de los juegos, el primero y el tercero de la zona de grupos, será en el Estadio Azteca mientras que el restante se disputará en Guadalajara. El Estadio Azteca de la Ciudad de México, auténtico coliseo del fútbol mundial y el primero en albergar una tercera Copa Mundial de la FIFA, que recibió a jugadores de la talla de Pelé y Diego Armando Maradona en 2 apasionantes fases finales de la Copa Mundial, en 1970 y 1986, volverá a ser el centro de atención. En la actualidad, el estadio alberga al Club América y al Cruz Azul de la Liga MX, así como a la Selección Nacional de México, mientras que Pumas, Atlante, Atlético Español y Necaxa ya han jugado aquí. El Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol en México y el mundo, cambiará de nombre tras 58 años, ahora será el Estadio Banorte. El grupo financiero Banorte y Grupo Yamani firmarán una alianza con la que prometen modernizar el estadio. En un comunicado, las compañías anunciaron que Banorte invertirá 2.100 millones de pesos, unos 105 millones de dólares, para impulsar la modernización y transformación del estadio histórico. Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcerreca. Durante la cimentación del estadio se desalojaron 180 millones de kg de roca del extinto volcán Xitle y trabajaron 10 arquitectos, 34 ingenieros, 15 técnicos y 800 obreros de todas las especialidades. El campo de juego se encuentra a 9,50 metros por debajo del nivel de la calle y cuenta con un sistema de drenaje excepcional. El Estadio Azteca fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 con el partido entre América y Torino de Italia, con marcador final de empate a 2 goles. El primer gol de su historia lo anotó el jugador brasileño del América, Arlindo dos Santos a los 10 minutos de juego. Ese partido correspondió al primero de una serie de 5 que se disputaron con motivo de la inauguración, y en el que también participaron Necaxa, Atlante y Valencia. Durante el Mundial de 1970, se disputó en su campo lo que se conoce como el partido del siglo. El 17 de junio de ese año, italianos y alemanas se veían las caras en la semifinal del mundo. Apenas comenzado el partido, Italia se puso al frente y no fue hasta el minuto 90 que Alemania consiguió el empate. Durante la prórroga, ambos equipos mostraban un notorio cansancio que se vio reflejado en el marcador. Se anotaron 5 goles para darle la victoria definitiva a Italia por 4-3 en